La historia de la penitenciaría es una historia increíble de horrores que tomaron cuerpo dentro de ella, inimaginables. Toda la inmundicia humana que pueda pensarse se dio cita allí dentro. Los hijos del diablo, la traición, la violación de los derechos humanos, motines, tráfico de drogas, la rebatiña y el incendio criminal. De esa fábrica de delincuentes egresaron algunos de los peores azotes humanos que ha tenido nuestra sociedad contemporánea. Hombres rectos salieron torcidos de sus celdas medievales. A más de un inocente le dejaron sin dignidad tras los infames barrotes. Y a fuerza de repetirse cuadros macabros y escenas espeluznantes, no hay costarricense al que no sacuda un escalofrío al escuchar el nombre de la Penny. Vieras que es difícil describirlo, porque a veces cuando uno habla piensan que está mintiendo, que está exagerando, pero al inicio hay que estar ahí para saber, como dicen, a qué sabe. Olía feo el piso, las paredes, todo olía feo. Un edificio plagado de angustia, de tristeza, y nunca vi a nadie sonreír. La Penitenciaría Central de San José se empezó a construir en 1905. El edificio fue hecho influenciado en el estilo arquitectónico neogótico de moda en Europa en aquella época. Para 1907 se había terminado la construcción del edificio principal y en 1910 la cárcel estaba completa. Su costo fue de 588.000 colones y tenía una capacidad para 350 reclusos. Hubo esfuerzos aislados de 1920 a 1950 para buscar a través de programas educativos reformar a los delincuentes que iban a dar ahí. Me ha costado salir a la botica. Hace como 12 días que tengo una enfermedad venérea y los pacos de ahí del abanico no lo dejan pasar a uno. Entonces, ¿cómo es la reforma penitenciaria? Me voy a pedir aquí adentro. ¿Trabajar? ¿En qué podemos trabajar? Destechando el techo, botando los ladrillos. Y ya adentro era como un hacinamiento. Me acuerdo que estaban divididos los, si se les podía llamar camas, con cartones y con plásticos, y todos vivían como en una misma, en un mismo cuarto grande, pero era como un cuarto, y las familias, no había privacidad, y ahí recibían a las visitas. Ya antes de su cierre en los años 70, habían opiniones en los periódicos de la época de cerrar la Penny, e incluso algunos sostenían de botarla y construir algo nuevo en aquel espacio. En un artículo del año 74, el periodista Alberto Cañas, ministro del recién creado Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, salía ya en esa fecha criticando la demolición de los edificios patrimoniales de San José por nuevos edificios que él consideraba prefabricados y monótonos. Empieza el nuevo ministerio su defensa de la conservación de la Penny y es declarada Patrimonio Histórico y Arquitectónico del país en el año 1988. Desde 1948, las condiciones de vida dentro de la Penny se fueron poco a poco degradando por la falta de una adecuada política carcelaria en el país que se adaptara a los nuevos tiempos. El 20 de diciembre de 1979, el gobierno de Rodrigo Carazo cierra la Penny, que tenía para esa fecha 1.200 reclusos, cuando su capacidad era para tan solo 350. La década de los 70 ya el centro había cumplido casi su vida útil a nivel de infraestructura, a nivel de capacidad. La década de los 70 fue una década muy dura, sobre todo porque no solamente van a llegar presos comunes, que era la gran población, sino que en esos momentos también están llegando presos producto del conflicto que se está generando a finales de los 70 entre Costa Rica y Nicaragua. Entonces era un edificio colapsado desde hacía muchísimos años,
con una capacidad que duplicaba o triplicaba su capacidad de población, el estado de infraestructura, la alimentación. Hubo varios motines en los cuales se quemaron papelería muy importante, registros. Había gente que no sabía ni siquiera cuándo había entrado, ni cuánto le faltaba por cumplir la pena, no se conocía el número real de la población. Y esto viene a estallar en septiembre de 1979 con el último gran motín, que para ese momento ya se estaba terminando de construir la reforma en San Rafael de Alajuela. Ya se estaba terminando el edificio, entonces esto fue la estocada final, lo que le permitió al presidente de la época, don Rodrigo Carazo, cerrar el edificio y hacer el traslado ya de la última población penitenciaria hacia el nuevo reclusorio. Yo creo que sí era merecido cerrarla, y el acierto estuvo en el señor presidente Carazo, que quiso una reforma. Pienso yo que fue muy acertada la decisión de él, de tener cárceles con mejores condiciones sanitarias y asistencia de psicólogos y psiquiatras y todo ese equipo que aquí no hubo nunca. Pienso que esa fue la gran razón. Don Alejandro, después del cierre definitivo de la Penitenciaría Central y con el paso de los años, ¿por qué nunca se demolieron las instalaciones de este lugar? Esa es una muy inteligente pregunta, básicamente porque el edificio nunca se desocupó. El edificio, una parte donde está ahora el Auditorio Nacional, o sea, el costado este del edificio, ahí se mantuvo una de las comisarías funcionando durante muchísimos tiempo. Entonces, la comisaría siempre estuvo funcionando, inclusive lo que son los parqueos hoy, ahí se hicieron una serie de infraestructuras, una serie de oficinas administrativas y celdas que funcionaron por muchísimos años, y la parte propiamente gruesa, la parte de la penitenciaría, lo que era la parte carcelaria, eso se utilizó en algún momento inclusive como polígono de tiro. Entonces, demolerlo significaba perder la posibilidad de tener un lugar donde practicar retiro, donde tener la comisaría. Entonces, el edificio realmente nunca se abandonó. Aunque había planes para el edificio en el ámbito cultural y otros proyectos, al final muchos de estos no se realizaron. Ahí hubo varias propuestas. Tal vez las que más sonaron fueron desde hacer un parque recreativo, o sea, demoler y hacer un parque de recreación para familias, sobre todo por la ubicación estratégica que tiene, que está exactamente en el límite entre Tibás y el Cantón Central de San José. El otro gran idea, que ahí sí requería la demolición completa del edificio, era hacer una gran estación de buses de la parte norte de San José, de todos los buses que venían del norte, llámese Santo Domingo, Heredia, Tibás. Otra fue hacer oficinas de gobierno, restaurar el edificio y hacer oficinas administrativas para diferentes ministerios, para cultura, para seguridad, para diferentes oficinas. Llega el gobierno de Rafael Ángel Calderón, y doña Gloria Bejarano, justamente por su origen mexicano y por el conocimiento que tiene del Museo del Papalote en México, se le ocurre la posibilidad de que el edificio, tras una gigantesca inversión y una gran remodelación, se pueda convertir en un centro de cultura, sobre todo para los niños, que en Costa Rica estamos absolutamente carentes de esos espacios, carentes de esos espacios, carentes de esos espacios, carentes de esos espacios.
Y la luz volvió a brillar en aquel oscuro lugar, y las risas de los niños llenaron de alegría el castillo infame de la historia carcelaria del país. En 1994, la primera dama de la República, la señora Gloria Bejarano de Calderón, crea el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, mejor conocido como el Museo de los Niños. Un amplio complejo que alberga el Auditorio Nacional, el Museo de los Niños, la Galería Nacional y el área juvenil. Todos estos espacios culturales son visitados anualmente por más de 270,000 personas de diferentes edades y clases sociales. Fue una muy buena idea, al punto de que hoy en día muchísima gente lo disfruta. Uy, me parece súper interesante que hayan utilizado algo así para no sé, para ayudar y a recrearse entre todos los amigos, así como nosotros que vinimos en pelota y todos a pasarla muy bien. Me parece genial, muy interesante y muy bonito y educativo para los niños. Desde yo he estado aquí me encanta mucho porque es diferente, porque tú puedes aprender mucho sobre la historia de Costa Rica, es interesante. Me encanta la idea porque es una manera de recordar la historia de una manera positiva, de enseñarles a los niños lo que fue, lo que hubo aquí antes y lo que hay ahora, ¿verdad? Lo positivo el cambio positivo que se le pudo haber dado al lugar, y realmente es algo muy bonito también que ellos aprendan cómo era aquí antes y lo que ellos pueden hacer del futuro de Costa Rica, ¿verdad? No una penitenciaría, ¿verdad? Lo que ellos pueden realizar por este país. Ellos entran como mariposas, ¿verdad? Ellos quieren estar en todas las áreas y correr para acá, correr para allá, pero bueno, yo estaba con las dos más pequeñitas, las tuve que detener y recordarles que aquí no es solo juego, sino es aprender. Entonces, mientras jugaban, mientras se ponían unas máscaras, se estaban divirtiendo, pero estaban aprendiendo de nuestras costumbres, nuestras tradiciones. El Museo de los Niños es el único museo interactivo del país, donde los niños y niñas aprenden a través del juego en las más de 40 salas. La Galería Nacional muestra cada mes aproximadamente 7 exposiciones de artistas nacionales e internacionales, y es sede de importantes exhibiciones como el Festival Internacional de las Artes. Por su parte, el Auditorio Nacional es el espacio con la mejor acústica del país, con 663 butacas, y reúne unos 225 espectáculos anuales, desde danza, conciertos, concursos de belleza y obras de teatro clásicas como Los árboles mueren de pie. Ahí todos los días es diferente, todos los días pasan cosas diferentes, todos los días es mágico, todo el día uno tiene un mensaje, una sonrisa, un motivo por qué seguir y por qué darse al 100 y por qué seguir trabajando. Tal vez ahí lo más importante es que se ofrece un espacio que no existe en ninguna otra parte del país. El edificio es un edificio monumental, llamativo, con un pasado oscuro, triste, pero que de alguna manera las risas, las carreras de los niños, el hecho de que los niños estén ahí, expía un poco esos espíritus que quedaron en el edificio, y ofrece oportunidades, actividades, atracciones que en ninguna otra parte del país se ofrece. Aquí usted ve que se abre y el personal entra, pero la alegría llega cuando llegan los niños. Esto se inunda de alegría cuando ellos están en ese bullicio, y eso cambia cuando cierran a las 5 y nos vamos. El 27 de abril del 2012, el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura cumplirá 18 años desde que abrió sus puertas y continuará siendo un lugar de alegría, esperanza y luz. ¡Gracias por existir, Museo de los Niños!
Thank you.